Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a esto que es Católico Ignorante, Futuro Protestante. Eh, Espero nada, que estén pasando por un buen momento. Espero que tengan hoy un día alegre, un día bendecido. Ustedes, su familia. Eh, y bueno, y que no estén apartados del camino de Cristo. Hoy vamos a hablar con respecto a algo sucedido, algo que sucedió lamentablemente en España, en el cual tuvo connotaciones en estos días porque justamente salió la noticia de que eh, estas 30 personas que fallecieron, más 20 que están internadas, el gobierno de España no permitió que estas personas fueran o que tuvieran acceso sacerdotes para dar la extrema unción, eh, y no permitieron la confesión y tampoco la ayuda. Esto es muy raro, siendo que cualquier mezquita, bueno, los reyes van a fundar o a dar de alta diferentes mezquitas, permiten la libertad de culto. Mismo en Navidad vimos que tenían que hacer cercos porque era muy probable que personas no católicas, no cristianas, generalmente del Islam, pudieran hacer algún atentado o marchar o protestar con respecto a a la libertad de culto de otros cultos. Y en este caso es grave porque en este caso es el gobierno el que no permitió que justamente eh, sacerdotes puedan acceder a las víctimas. Y es más, después el mismo gobierno había eh, tratado de hacer un funeral, una despedida, pero con formato del gobierno. Y gracias a que, o sea, formato del gobierno, estamos hablando de que no sea una ceremonia religiosa, ¿no? Católica. Y gracias a que las familias se quejaron. Bueno, España no es obviamente 100% católica y menos en estos tiempos, pero todavía siguen naciendo cristianos católicos y todavía sigue habiendo familias de tradición católica. Entonces estas familias se quejaron por esta medida que quería poner este presidente que, bueno, sabemos que no es católico, y mucho menos deja ejercer la libertad de culto. Eh, entonces vamos a ello. Vamos a ver qué pasó. Ah, otra cosa, disculpen si tenemos algún desperfecto técnico, como verán, estamos estrenando una nueva plataforma para salir en streaming, eh, con, bueno,
nuevas cosas para que esto sea cada vez mejor, ¿sí? Mejor para nuestra audiencia. Bueno, vamos a ver esta es una foto del accidente donde chocaron dos trenes. Hasta el momento son 45 las personas que murieron en esta localidad cordobesa, en la línea de alta velocidad de Madrid-Sevilla. Dice que el ministro de Transporte va a dar las pertinentes explicaciones, Oscar Puente se llama, en el Senado, a petición del PP. El CSO pide la dimisión del presidente de ADIF por las ausencias del diálogo social tras los accidentes ferroviarios. Que es Pedro Marco de la Peña, considerado que no está actuando con una responsabilidad institucional exigible a su cargo. Andalucía acusa al gobierno de utilizar la regulación de inmigrantes de cortina de humo. Sabemos todos que el presidente en estos momentos es Pedro Sánchez. Qué coincidencia también, aquí en la Argentina tuvimos un accidente también muy grande de trenes en un gobierno socialista, se puede llegar a llamar. Torres y Planas asistirán junto a Montero al funeral por las víctimas andamos. Bueno, hay muchas quejas, hay trenes sin interventor, trabajan incomunicados. Dice que los maquinistas avisaron, se les ignoró. Y eso ha conllevado 46 muertes. No solo esto ha pasado en un gobierno socialista, tirando para la izquierda, igual que acá en Argentina. También la falta de estructuras. Y después, cuando estos gobiernos terminan, salta toda la corrupción, ¿no? De esos que dicen apoyar al pueblo, trabajar para el pueblo, socializar para el pueblo, mejorar al pueblo, las condiciones. Bueno, ya todos saben lo que pasa en un gobierno de esta índole. Bueno, Vox, que es el partido que hace querella contra ADIF,
por el accidente, ha presentado en el juzgado de primera instancia e instrucción de Montoro, Córdoba, una querella criminal contra el presidente de ADIF. Y la expresidenta por el accidente ferroviario en la localidad cordobesa de Andamús. Bueno, vamos a lo que nos interesa a nosotros. ¿Qué pasó? ¿Por qué no dejaron ingresar a los sacerdotes? Bueno, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, lamentó que la confusión entre las autoridades en el lugar del accidente ferroviario de Andamús, este 18 de enero, impidiera a los sacerdotes acceder para administrar los últimos sacramentos a las víctimas. Fernández señaló una posible falta de entendimiento sobre la función de la Iglesia en las emergencias. Detalle del suceso, bueno, el prelado explicó que ante la confusión se pensó erróneamente que los fallecidos ya no se les podía atender y que los vivos eran competencia exclusiva de sanitarios. Contexto: las declaraciones se realizaron poco antes de la misa funeral por las 45 personas fallecidas en el siniestro, buscando resaltar la importancia del auxilio espiritual en momentos trágicos. La situación evidenció un fallo en la coordinación para permitir el paso de los religiosos a la zona del siniestro. Raro. Bueno, vamos a ver quién es el obispo de Córdoba. Esto es otra foto del accidente. Se llama José Fernández. Y este entonces es el obispo que dicen que fue como muy tibio en la queja de que el Estado, el gobierno, el reino en España no permitieron que los sacerdotes le dieran la extrema unción a estas 45 personas que fallecieron en este accidente. Vamos a revisar por las dudas para qué es la extrema unción. Esta foto es del diario Canal de Vida, donde su titular es: les negaron los sacramentos en la hora final, la tragedia de Andamús
que abrió una herida espiritual en España. Bueno, habla de las 45 personas muertas, decenas de heridos, hay todavía 20 que están internados. Habla de hierros retorcidos, caos en la escena, y sacerdotes católicos fueron impedidos de cumplir su misión, no por falta de voluntad, no por ausencia, sino por prohibición. Desde el punto de vista espiritual, una negación explícita de asistencia religiosa en el momento más decisivo de la vida humana. No se trata solo de un funeral laico posterior, se trató de algo mucho más grave: la vulneración de un derecho fundamental reconocido por la Constitución española y la Ley de Libertad Religiosa. En medio del caos, la fe quedó relegada, como si la dimensión espiritual del ser humano fuera prescindible, cuando la muerte acecha. Se habla de la ausencia de Dios, se habla de desde cuándo la atención espiritual es considerada un estorbo. La Iglesia no improvisa, la Iglesia no llega tarde, la Iglesia tiene sacerdotes formados para actuar en emergencias extremas. La historia lo demuestra una y otra vez. Capellanes en guerras, epidemias, catástrofes naturales, atentados. La atención espiritual no compite con la médica, la complementa, la sostiene, la humaniza. Habla del laicismo cada vez más agresivo, que ya no tolera la presencia de sacerdotes ni siquiera en el umbral de la muerte, al eliminar la figura del capellán. Se elimina también una concepción integral de la persona humana. Acá en los hospitales de Argentina, bueno, era muy común tener un capellán católico. No sé si en algunas parroquias sigue, o en algunos hospitales sigue pasando esto. Acá teníamos el hospital de Wilde, hoy funciona como otra cosa. Y teníamos nuestro párroco, el padre Luis Sánchez, que era el capellán. Tenía horarios de visita. Teníamos el servicio sacerdotal de urgencia, en el cual, en el caso de esto, en el caso de un accidente, en el caso de una persona enferma, en un estado grave, tenía la posibilidad de acceder al sacramento de la confesión, de la bendición. Por eso estaba a las 24 horas un servicio en el cual estábamos con otras personas, todo ad honorem, nadie cobraba un peso. Donde pasábamos la noche, en el caso de un accidente, en el caso de una emergencia, una urgencia, se comunicaba con este lugar y o teníamos un sacerdote que se quedaba con nosotros, o pasábamos a buscar al sacerdote a una parroquia y nos trasladábamos urgentemente hasta el lugar. Uno puede ser ateo, uno puede ser de cualquier religión, y todos tienen un seguro de vida, la gran mayoría, por lo menos. Obra social, seguro en el auto, seguro en la moto. Entonces, en el caso de
que los católicos estemos equivocados, que después de la muerte no hay más nada, muerto el perro se terminó la sarna. ¿En qué estaría mal que se tenga un seguro? O sea, ¿por qué no tener un seguro? Porque primero el derecho de la libertad de culto para nosotros los católicos. Después, el hecho de que si tenemos razón, estos 2000 años de tradición, de magisterio, de cultura, de historia, de escritura, bueno, si tuviéramos razón, ¿por qué estaría mal no solo proteger un bien, una casa, un seguro de casa, una obra social, un seguro para el auto, un seguro contra robo de billetera, una caja de seguridad en el banco? ¿Por qué no tener asegurada el alma? ¿Qué se pone en juego? Y una eternidad. No solo para los creyentes, que sí necesitamos y queremos contar con la extrema unción, con la última bendición, con una confesión, sino a aquellos también que no creyeron, que estaban equivocados y que al momento de muerto el perro y no se terminó la rabia, tengan una oportunidad. Porque si morimos y nos hacen una confesión que en ese momento nadie sabe, nadie está en el corazón de nadie, nadie ve el futuro. Quien haya estado cercano a la muerte seguramente pensó en Dios, pensó en la muerte, en el miedo, en morir solo, en un avión, en donde fuera. Las personas necesitan de alguien que los acompañe, necesitan de alguien que necesitan fe, ¿no? Y muchos acuden a lo que no hicieron en toda la vida, que es a Dios, a orar, a rezar, a pensar en la familia, en lo que dejan en familia. No creo que en bienes se piense en ese momento. Pero esa oportunidad que le sacan, que le quitan a esas personas que llegado el momento están en el purgatorio y sabiendo que, bueno, en el infierno, sabiendo que pudieron haberse salvado con una última confesión, a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados. Por una ideología política que está en contra de la familia, que está en contra del ser humano, de la biología, del derecho a la libertad de culto, que está en contra de todo, de la biología.
del ser humano, de la ciencia. Vamos a ver qué tan importante es una extrema unción, una bendición, una oración, antes de irnos de este mundo. Bueno, vamos a empezar por la muerte. Según la Iglesia Católica, la muerte no es el final. La enseñanza católica guía a creer que la muerte es una transición hacia la vida eterna. En Juan 11, 25, 26, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. En Hebreos 9:27 está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de el juicio. Esto significa que después de la muerte todos seremos juzgados por nuestras obras. Esperanza en la resurrección. En 1 Corintios 15, 51, 52 se habla de la resurrección de los muertos en Cristo, afirmando que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Importancia de preparar nuestras almas. En Mateo 24, 44 Jesús nos dice que estamos preparados porque no sabemos en qué día vendrá el Hijo del Hombre. Bueno, por esto es la importancia de estar en gracia. Vamos a ver el porqué de la confesión. ¿Por qué es tan importante? Primero, recordemos que la confesión es un sacramento fundamental en la vida cristiana y tiene su importancia. El perdón de los pecados. A través de la confesión recibimos el perdón de nuestros pecados. En Juan 20, 22, 23, Jesús confiere a los apóstoles el poder de perdonar pecados. Reconciliación con Dios. La confesión nos permite restaurar nuestra relación con Dios. Cuando confesamos nuestros pecados, admitimos nuestra necesidad de su misericordia. Después pasa a la fortaleza espiritual. Al confesar nuestros pecados encontramos la gracia que nos ayuda a evitar futuras faltas. La confesión nos fortalece espiritualmente y nos ayuda a crecer en santidad. Está la sanación interior. Muchas veces la confesión no solo alivia la carga del pecado, sino que también sana emociones heridas y nos trae paz al corazón. Qué importante, ¿no? Después tenemos la responsabilidad y humildad. La confesión nos enseña a ser responsables de nuestras acciones y a reconocer nuestra debilidad, promoviendo así la humildad. Participación en la comunidad. A través de la confesión somos reinsertados en la comunidad de creyentes, recordando que somos parte de Cristo.
Es esencial acercarse a la confesión regularmente, especialmente antes de recibir la Eucaristía, para asegurarnos de estar en el estado de gracia. Que Dios nos bendiga. Eh, y estar preparados, siempre, siempre estar preparados. Uno puede estar caminando por la calle, uno puede estar viendo la tele, salir un fin de semana. No sabemos si seguimos en este mundo o no. Vamos a ver, ya vimos la confesión, vimos la muerte. Ahora vamos a ver de qué se trata la unción de los enfermos. No solo preparados para la muerte, estar preparados para si ese día no volvemos a casa. La extrema unción, también conocida como unción de los enfermos, es un sacramento muy importante en la vida de los católicos. No solo en vida, sino también en la muerte. ¿No? Vamos a ver. La extrema unción proporciona gracia y fortaleza a la persona enferma, ayudándola a enfrentar la angustia y el sufrimiento. En Santiago 5, 14, 15, se menciona que se le unirá a la persona enferma ungirá, a la persona enferma con aceite y se orará por su sanación. El perdón de los pecados, que ya hablamos, al recibir este sacramento, la persona puede recibir el perdón de sus pecados, lo que le asegura estar en paz con Dios, incluso si no puede confesarse de manera habitual. Preparación para la muerte. La extrema unción ayuda a la persona a prepararse para la muerte y le ofrece gracia, necesaria para afrontar el momento final con esperanza y con paz. Comunión con la comunidad. Este sacramento, reitera la comunión del enfermo con la comunidad de fe, mostrando la cercanía de la Iglesia en momentos de sufrimiento y necesidad. La sanación física y espiritual. Aunque el sacramento pueda no siempre llevar a la sanación física, proporciona la gracia espiritual, que puede ser transformadora y revitalizadora en la vida del enfermo. Entonces, es recomendable recibir la extrema unción no solo en el momento de la muerte, sino cuando también uno enfrenta una enfermedad grave, reconociendo así también sus obras, en qué se equivocó, y pidiendo perdón. En Mateo 5, 25, 26, también reflejado en Lucas 12, 58, 59, Jesús aconseja: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Es una urgencia resolver conflictos y pecados, especialmente aquellos que dañan a otros, antes de enfrentar el juicio divino.
En Lucas 6:37 se menciona, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y serán perdonados. Así de importante es la confesión. El pedido de perdón. Saber qué pasa después de la muerte. La extrema unción. Todo esto no les fue permitido a estas almas, a estas 40 almas. Y esto, si permitimos que sea así, se va a replicar en todos los países que son socialistas. En México, tantos católicos que son perseguidos, sacerdotes, iglesias, en Chile iglesias prendidas a fuego, en el gobierno de izquierda, en Francia, bueno, Nigeria, en Venezuela, no dejaban salir al obispo de Venezuela. Bueno, habrán escuchado al padre Luis Toro hablando de lo que pasa en Venezuela. Acá en Argentina pasa algo diferente. Quizás hay menos participación de fieles, de laicos, de mismos sacerdotes. El último sacerdote que compartí una parroquia trabajaba, bueno, enseñaba, y prácticamente se sentía como que no había tiempo para los fieles, para los feligreses que querían confesarse, que querían hablar. Quizás cada vez tenemos menos lugares donde se puede hablar de la palabra. Según estadísticas, en España, en América, ha bajado lo que es el catolicismo, pero que yo creería que muchos católicos, que me incluyo, decimos ser católicos y no participamos, eh, no compartimos, no colaboramos, no vamos a misa, que no nos confesamos. Cuando el católico es ignorante, se hace un católico pasivo. Nos hacemos católicos pasivos y perdemos el rumbo del camino que es Cristo. Y uno ve sacerdotes de todo tipo, sacerdotes que están participando mucho, cansados, con 3, 4 parroquias. Otros sacerdotes que no llegan
a cumplir quizás la demanda de fieles de esa comunidad, ya sea por actividades personales, por trabajo, por diferentes causas. Eh, Nada, creo que San Pablo fue el que dijo, aunque volvamos a ser 12, aunque volvamos a ser 12, va a haber un Judas. Cristo, cuando nombra a Pedro, esa piedra, donde va a fundar su iglesia en Mateo 16, 18, también le dice, pero el diablo ha solicitado, pedido permiso, lo parafraseo, para que la iglesia la pueda mover como trigo. Pero yo rogaré por ti, le dice Cristo, aparte de apacienta mis ovejas, corderos, aparte de Pedro tener las llaves del cielo, de la tierra, también tiene que aguantar el zarandeo del diablo como trigo. No es fácil seguir a Cristo. Él nos lo dice. Toma tu cruz y sígueme. Nunca nos dijo que el paraíso es la tierra. Siempre nos dijo que aquí en la tierra estamos para pasar esa prueba. En el cielo no entran almas impuras. En el cielo están con Cristo, en una de las tantas habitaciones que tiene para nosotros, las almas puras, las almas que pasaron por el purgatorio, las almas, los santos, que con sus obras nos dieron ejemplo. Por eso es que hacemos las misas por nuestros familiares, ya sean católicos pasivos, ateos, protestantes. Por eso es tan importante que las personas que no creen en el purgatorio, los protestantes generalmente, o las diferentes sectas, permitan que la Iglesia Católica pueda rezar por ellos, por todos. No pierden nada. No pierden nada en que hagamos una misa, en que recemos por los enfermos, las misas. Bueno, vamos a despedirnos con una oración. Vamos a rezar por España, vamos a rezar por Venezuela, por Irán, por Gaza, por los países en guerra, por los países que tienen el poder de ayudar de verdad. Y por esos países que tienen gobiernos oscuros, que piensan en la guerra, que son anticristo, que son antidios, antirreligión católica. Vamos a rezar también por los católicos que viven en esos países, que están mezclados con otras culturas, por ejemplo el Islam, que son perseguidos, asesinados, que sufren la discriminación cada día, que no puedan tener libertad de culto. Y por nosotros,
los que tenemos libertad de culto y no lo ejercemos porque estamos desviados, volver a tener esa frescura, esa fe, esa vida, estar vivos, estar en la verdad, estar nuevamente en el camino. Por todos ellos, por todos nosotros, por este canal. Les agradecemos toda colaboración, ya sea que recen por nosotros, que nos ayuden colaborando para que podamos seguir existiendo y compartiendo la palabra y reflexiones y la Biblia, que es lo más importante, lo que dice nuestro magisterio, lo que dice la tradición de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica Romana, Cristiana, Evangélica, con sede en Roma y que fue fundada en Mateo 16-18. Vamos a hacer una oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos en la próxima emisión. En los comentarios dejamos, si quieren ayudarnos, por Mercado Pago, por PayPal. Y si no, sus intenciones, en los cuales tenemos un grupo también de oración, de rosarios. Si tienen alguna intención que quieran que pidamos, también van a estar en las oraciones, o opiniones también, no están de acuerdo, o nada. Pulgar para arriba y gracias por vernos.